está empezando a grabar. Bueno, nuevamente bienvenidos, bienvenidas a este encuentro Hagamos la Tarea. Como ya todos saben, estamos en la recta final del curso. Esta ya es la última actividad. Vamos a centrarnos a hablar de un tipo de texto, ya lo vamos a ver, que es el texto expositivo. Y la disculpa de introducir el tema de la comunicación es el análisis de los factores de la comunicación no verbal, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos muy claro, esta actividad comenzó hace poco, este miércoles 27 de noviembre, y vamos hasta el 10 de diciembre. Tenemos más o menos 2 semanas, o casi 2 semanas súper justas para desarrollar esta actividad. Entonces, les pido pues mucha claridad. Realmente es una actividad relativamente sencilla, ya vamos a ver, pero que implica mucha atención, ¿vale? Entonces, como ya todos saben, solamente hasta el próximo sábado, hasta el 7 de diciembre, vamos a recibir aportes en el foro. O sea, ustedes pueden seguir para retroalimentación. O sea, los aportes que hagan hasta el 7, yo los voy a retroalimentar. Después del 7, pues van a quedar allí como evidencia de que ustedes han trabajado, pero no los retroalimentaré. Recuerden que eso está avalado pues en una resolución rectoral, la 6808. Entonces, para que ustedes tengan muy claro pues cuáles van a ser las reglas de juego. Esta actividad, espero que todo el mundo saque los 125 puntos, es el puntaje máximo. Realmente, como les digo, es una actividad que hay que colocar mucho cuidado como en 2 o 3 cosas, ya vamos a ver, que tienen que ver precisamente con la comunicación no verbal y los factores de la comunicación no verbal. Luego vamos a hablar, el día de hoy vamos a hablar del texto explicativo, vamos a ver qué es eso. Vamos a hablar del desarrollo de la tarea 4 y finalmente vuelvo a contarles pues lo de las calificaciones, la política de plagio y al final dudas e inquietudes. Entonces, antes de comenzar, quisiera preguntarles qué tipo de textos hemos hablado hasta el momento. Hemos visto aquí en el curso de competencias comunicativas. A ver si se la han pillado. Dentro de lo que conocen, dentro de lo que se acuerdan, ¿qué tipo de textos? Hemos hecho hasta ahora 2. El primero, que fue el de la tarea 2, ¿de qué fue? ¿Qué tipo de texto fue? ¿Sí se acuerdan de la tarea 2? No me digan que ya se les olvidó, eso fue hace poquito, hace como un mes y pico. Brian dice que texto argumentativo. El anterior, la tarea 3, sí fue texto argumentativo, Brian. Perfecto. ¿Y la tarea número 2 de qué fue? ¿Qué tipo de texto fue? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? Narrativo. Perfecto, David. Muy bien. Digamos que lo que hemos buscado con el curso es que haya un aprendizaje acumulativo. O sea, en la primera parte aprendimos lo que decía David, a centrarnos en el texto narrativo y descriptivo. En esa oportunidad ustedes tuvieron como reto hacer memorias personales, ¿cierto? Y contar sobre su vida, sobre algún momento de su vida, ¿cierto? Algo de la niñez, de pronto una memoria de viaje, una memoria de logro. La clave de este tipo de textos es que hay elementos narrativos y descriptivos. Y ese texto es más parecido a la novela, a la autobiografía, a la biografía, ¿cierto? Al cuento. El texto argumentativo, ¿a qué se parecerá? El texto del que hicimos la tarea número 2, número 3. ¿A qué otros ejemplos o otros tipos de textos se parecerán? Si me escuchan, es que están como bastante callados y me asustan. Uno es ejemplificado, el otro no lo tengo presente en ese momento. Sí, bueno, los textos argumentativos, ¿a qué se te parecen, David? ¿A qué otros textos? O sea, ¿son de qué tipo? O sea, del tipo argumentativo, ¿qué otros ejemplos podremos ver? Un De, ejemplo de de investigación exacto. Dice Brian de investigación. David, ¿te estabas diciendo algo que se te entrecortó? No, no, profe.
Listo. Otro ejemplo, las tesis, exacto, como dice Brian, los trabajos de grado al final y también los ensayos, cuando uno quiere hablar libremente sobre algo, o sea, quiere hablar sobre un tema y uno busca otros autores, trae citas, amplía, pone su posición. Esos son textos argumentativos, como los ensayos, como las tesis de grado, en fin, como las investigaciones. El tipo de texto que vamos a hablar ahora se llama expositivo. De lo que han leído, ¿qué se acuerdan? Antes de comenzar a hablar del texto expositivo. ¿Qué han escuchado del texto expositivo? Ni idea, los corché. Y de la comunicación no verbal, ¿eso con qué se comerá? ¿Qué será la comunicación no verbal y los factores de la comunicación no verbal? Profe, dependiendo cómo los estudiantes se expresan, o es que estaba leyendo más o menos hoy la lectura apenas, Listo. Pero no es pero solamente sí es los algo de, estudiantes. Digamos que no, tiene que ver con cómo nos expresamos todos. Yo como docente, mi papá o mi mamá, mi novia, mi novio, mi esposo, mi esposa, o sea, todo el mundo. O sea, precisamente lo que y tiene relación con analizar cómo se mueve el cuerpo. Digamos que ya lo vamos a ver, existen varios tipos de comunicación. Vamos a unos que ya los hemos visto, que es la comunicación escrita, ¿cierto? Que tiene que ver con... Y hay otra que es la comunicación verbal, pero hay una comunicación que es complementaria, que es la comunicación no verbal, que como dice Brian, es el cuerpo el que habla, dice otras cosas, dice otros mensajes. Entonces, sobre eso vamos a hablar. Listo, entonces, esta es nuestra agenda. Vamos a hablar de la comunicación no verbal, vamos a definir qué es eso, cómo se come, esos factores de la comunicación no verbal van a estar, va a ser súper clave para que ustedes no solamente desarrollen esta actividad, sino para la vida entera. Ya vamos a ver que manejar bien el cuerpo, manejar bien la palabra, manejar bien la forma como nos vestimos, como nos portamos, va a reflejar va a vender una imagen diferente de nosotros, ¿listo? Luego nos vamos a centrar en el texto explicativo, finalmente en la tarea número 4 y al final dudas e inquietudes. Entonces, comencemos. Como les había dicho, la comunicación, cuando el lenguaje, ¿cierto? El lenguaje verbal está dividido en lo escrito y en lo oral, que era lo que decíamos. Tiene que ver con las palabras, ¿cierto? Con los sonidos relacionados con las palabras, con lo fonético, ¿cierto? Pero hay una comunicación que no pasa por lo escrito, que no pasa por lo oral, que no pasa por lo verbal, que es la comunicación no verbal. Y que, digamos, allí el envío de mensajes, como les estaba diciendo, tiene que ver con otra cosa. No hay palabras, no hay sonidos. Hay otra cosa que complementa esa comunicación y que está presente todo el tiempo y que, digamos, nosotros con nada le paramos bolas. Vemos en esta imagen, al menos un hombre y una mujer que me cuenten, ¿qué ven en esa imagen? Libremente, ¿quién me cuenta? ¿Quién abre el micrófono y me dice, profe, pues yo veo, me llama la atención o veo esto particular? Profe, pues en la imagen del lado izquierdo, pues se ven que están en cruce de palabras, utilizan palabras también no verbal, la mirada Mm. fija fija, y la imagen de la izquierda es la imagen de comunicación no verbal, ahí donde ya se es como con miradas, señas, es lo que veo aquí en la imagen. Perfecto, Vladimir. ¿Algo más? ¿Una chica que vea, que quiera complementar o vea algo diferente a lo que ve Vladimir? Él encuentra cosas ahí muy interesantes, pero quiero escuchar a una chica. ¿Quién se atreve a contarnos qué ve en esa imagen allí? No, no ven nada. Mm. Bueno, entonces, como vemos, precisamente hay, digamos que esto es una caricatura. Ustedes saben que la caricatura, uno siempre
a través de del chiste, de la broma, pues salen cosas que son críticas sociales, pero también son cosas del diario vivir. Entonces, ¿qué vemos acá? A un lado el saludo entre dos chicas, ¿cierto? Que está la comunicación no verbal entre chicas y la comunicación no verbal entre chicos. Entonces, digamos que tal vez no sea cierto eso de que nosotros como hombres pues no nos importa mucho y claro, nuestra comunicación es más sencilla, o sea, es listo, es más, nosotros no le ponemos tanta atención a la comunicación no verbal, no vemos como en el caso de las chicas, cómo está el cabello, cómo está vestida, si lleva pulseras en el tobillo, si lleva llaves en la mano, que si no está mirando, el color de piel. Bueno, nosotros no vemos nada de eso que dice otras cosas. Y digamos que esto es un poco un llamado de atención porque la comunicación no verbal siempre ha sido algo como relegado, pero de todas formas es algo súper importante en el momento pues de nosotros transmitir un mensaje y sobre todo para cuando estamos trabajando frente a la gente. ¿Quién de ustedes trabaja con gente? O sea, tiene o es vendedor, o trabaja en la calle, o trabaja en un almacén, o trabaja en una oficina. Que me cuente qué hace. O cuéntenme ustedes en qué trabajan, así rápidamente. O ninguno Profe, trabaja. Dime, Laura, ¿tú en qué trabajas? si yo sí trabajo es en una sala de internet, En una sala de entonces sí internet. toca la atención al cliente, así como usted dice, Per- atenderlos, se imprimen, pues se hace más que todo lo que el cliente pida. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más que trabaje o que me quiera contar algo de su experiencia laboral? Y si tiene relación con gente, creo que abrió el micrófono. Bueno, Buenas tardes, profe. hola señorita, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, gracias. Pues yo trabajo, soy manicurista, Ya. entonces, Entonces tú pues, tienes al cliente al frente todo el tiempo. ajá, sí, relacionarse con mujeres más que todo. Toca. Perfecto. ¿Y Vladimir había abierto el micrófono o no? Sí, ¿Quería señor. contar? Sí, profe, yo soy administrador de una finca azucarera, trabajo para un ingenio. Perfecto. Eh, pues constantemente tenemos contacto directo con personal, tanto externo, interno, Claro. para poder organizar y dar las directrices del cronograma de trabajo que tenemos, atender proveedores. Entonces siempre estamos constantemente en comunicación. Perfecto. Y lo que dices, profe, tiene cierto. O sea, muchas veces utilizamos la comunicación verbal y la Ujú. no verbal. Muchas veces expresamos o hacemos gestos que decimos todo. Decimos todo muchas veces cuando estamos bien, contentos, alegres o como cuando estamos disgustados. En la no verbal también se echa a notar fácilmente. Perfecto. Muchas gracias, Vladimir. Precisamente en eso radica como la importancia de la comunicación no verbal. Entonces, como venimos hablando, cuando hablamos de comunicación no verbal, es todo ese mundo de gestos, ¿cierto? Todo ese mundo complementario de la comunicación verbal y la versión y la comunicación escrita. Ya vamos a ver cómo aparece. Entonces, ¿cómo se ve? A través de los gestos, de las posturas. Muchas veces estos gestos, estas posturas, estas formas de caminar, de mover las manos, de mirar al otro, dicen cosas. Cuando nosotros tenemos a una persona que es muy crítica y que está muy pendiente de las cosas, puede ver en nosotros si estamos nerviosos, si estamos angustiados, si estamos pensando en algo más, si no nos interesa. Entonces, en pocas palabras, nosotros tenemos que hacer conciencias de nuestro cuerpo y de lo que dice el cuerpo para así mismo sacarle provecho a eso, y más siendo profesionales. Miren que solamente en cuanto al mundo de la comunicación no verbal, el mensaje, o sea, hay un psicólogo e investigador que se llama Albert Meravian, perdón, siempre se me lengua la traba, él habla que cuando nosotros hablamos de la comunicación, un proceso de comunicación normal, frente a frente, solo el 38% del mensaje se va a través de la voz, nos llega a través de la voz. Un 7% tiene que ver con lo verbal, o sea, con lo que, ¿cierto? Que el análisis de lo que el otro dice, pero casi
más de la mitad, el 55%, tiene que ver con el lenguaje corporal. Tiene que ver con el otro, como si nos mira, si nos interpela, nos llama la atención, nos relaciona, nos invita a estar presentes en la comunicación, cómo mueve las manos, si se acerca o no se acerca, si nos abraza o no nos abraza. Bueno, en fin. Hay un montón de cosas allí que tienen que ver con esos factores de la comunicación no verbal. Entonces, como ya todos sabrán, cuando hay una comunicación entre dos, siempre se habla de un emisor y un receptor, ¿cierto? El emisor es el que emite, el que dice cosas, y el receptor es el que la recibe. Entonces, cuando en la comunicación no verbal, el emisor, ¿por dónde emite? A través de la cara, de los ojos, del cuerpo, de la voz, y el receptor ¿por dónde ve? Por una cantidad de cosas. Por la vista, por el oído, por el olfato, el olor también dice cosas, el tacto. Entonces, como vemos, el mundo de la comunicación no verbal es todo lo demás. O sea, la comunicación verbal es algo chiquitico, en últimas, ¿cierto? Y es súper importante, pero digamos que la comunicación no verbal es otro mundo gigantesco que dice cosas y que es importante conocerlas. Entonces vamos a hablar de todo esto, de estos factores. Cuando hablamos de comunicación no verbal, hablamos de los factores asociados al lenguaje, que tiene que ver con lo paralingüístico, el tono, el ritmo, el volumen, los silencios. Hay otro asociado al comportamiento que tiene que ver con el movimiento, ¿cierto? Y con la cercanía. ¿Alguien se acuerda hasta el momento de lo que, perdón, de lo que haya leído, qué es la paralingüística? ¿Qué ha entendido por la paralingüística? Los corché otra vez. Profe, pues es el lenguaje que estudia el tono de la voz y los sonidos de la voz. Lo que yo Exacto. entendí. Exacto, María. Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el sonido de la voz, pero también con la risa, con el tos, con la tos, con esos otros sonidos que complementan. Por ejemplo, tú estás haciendo una exposición y yo digo, ¿cierto? ¿Eso qué te indica a ti? Si yo te toso, que algo está mal, ¿cierto? Como que, uy, no, te estás equivocando, por favor, corrige. Entonces, son esos otros o sea, tiene que ver con todo eso, con el ritmo, con el tono, ¿cierto? Con el tono de la voz, pero también tiene que ver con esos otros sonidos, ¿vale? Entonces, ¿y la kinésica o la kinesia de qué hablará? De de lo que se acuerden que hayan leído hasta el momento. Los corché otra vez. La kinésica. Vean, ahí está el chancuco en esa imagen. La kinésica precisamente viene de movimiento, exacto. Exacto, Isabela, exacto, Brian. Tiene que ver con los movimientos del cuerpo. Tiene que ver con el cuerpo, cómo se mueve, los gestos, también implica el movimiento con la mirada, el movimiento de los gestos del rostro, los movimientos de las manos, del cuerpo, cómo lo colocamos, si me siento así hacia atrás, así como, como que esto no me importa, o si doblo los brazos así como que, no te quiero escuchar, todo eso dice cosas. El cuerpo dice cosas a cada momento. Entonces lo dice a través del cuerpo y la ciencia que lo estudia es la kinésica. Y hay una otra que se llama la proxémica. La proxémica, como el nombre, ¿ustedes qué les emite el nombre proxémica, de próximo, cierto? La proxémica tiene que ver precisamente con la cercanía de los cuerpos cuando hablan. Entonces, si yo me acerco mucho a alguien, si me alejo, si me relaciono no con el otro, cómo me relaciono, qué espacio y qué tanto me acerco al otro, todo eso tiene que ver. Y hay uno adicional que ya lo vamos a ver, que es la suma de todo lo demás, que es la imagen personal. Entonces, vamos acá. Vemos en esta caricatura, ya ven que a mí me gustan mucho las caricaturas. ¿Qué vemos en esa imagen? Hay alguien que está como un orador y qué dicen los demás, qué dice el cuerpo o qué dice esos otros personajes que están allí. ¿Qué vemos allí?
Pues escucho. ¿Qué vemos en esa caricatura? Pues se puede ver que uno está dormido, como que no le interesa en Ujú. absoluto lo que está hablando. La otra parece como cuando uno hace muecas así que alguien está hablando y no, como que, ay, sí, bla, 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 algo así, ¿no? Ajá. Y el otro como que también, pues no sé, como que se da a entender como que, ay, sí, como que muchas palabras, bla, bla, bla. Eso entiendo yo. Sí, sí, precisamente. Entonces, mira que la paralingüística no solamente es lo que tiene que ver con la voz, ¿cierto? Sino que tiene que ver con todos esos otros sonidos que emitimos. Desde el erupto, la tos, la risa, el llanto, los gases que se nos escapan, todo eso dicen cosas. Entonces, cuando hablamos de la paralingüística, tiene que ver con todos esos elementos sonoros, ¿cierto? Sonoros, pero no, que no son verbales, ¿sí me entienden? Y que forman parte de nuestro sistema verbal. El carraspeo, la tos, la risa, el silbido, bueno, en fin. Y todo, y adicional, hay otros elementos que ya los había mencionado que tienen que ver con el tono de la voz, la intensidad de ella, la duración del sonido, también con la entonación, el ritmo, las pausas, los silencios también habla. Entonces, como les digo, cuando hablamos de paralingüística, entra una cantidad de cosas. El llanto, la risa, el suspiro, la voz, el sollozo, el grito, el carraspeo, el bostezo, el jadeo, el eructo, en fin, todo eso que complementa ese mensaje. O sea, dice otras cosas a través de sonidos y que menciona otras cosas que nosotros podemos analizar. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con la voz, ¿nosotros qué podemos decir? Nosotros podemos hablar del tono. ¿Y qué podemos ver del tono? O sea, nosotros qué podemos analizar del tono en cuanto a lo paralingüístico. Si es ascendente, cuando alguien tiene una duda, habla como, ay, ¿cómo así? ¿Cierto? Si uno escucha un tono ascendente, quiere decir que hay una duda, una indecisión en esa persona que está hablando. Si es descendente, es que es firmeza. O sea, esto lo tienen que hacer de esta manera. Es. Y si es mixto, entonces hay en esa forma de hablar ironía, sarcasmo. El ritmo, hay personas que hablan demasiado rápido. No sé si en nuestro curso o en este momento haya gente, los costeños, para mí los costeños hablan rapidísimo, hay veces no se les entiende. Y hay personas, también eso tiene que ver con lo cultural, con lo social, con lo aprendido, que son bradilálicas, o sea, hablan más despacio, con más calma, ¿cierto? También tiene que ver con el volumen. Las personas que por lo general uno puede sacar conclusiones como esta. Si alguien habla muy bajo, hace una exposición y habla así como bajito, que uno casi no le escucha, es porque hay timidez, hay tristeza, hay preocupación. En cambio, si habla una persona habla con un tono alto, ¿qué transmite? De autoridad, transmite seguridad, transmite también dominio del tema. Entonces, estos son elementos que ustedes pueden ver en sus videos y que pueden analizar. Silencios. Bueno, los silencios también habla de que la persona está pensando, da momentos para que la persona reflexione, también para que para escuchar al otro. Y también en lo paralingüístico hablamos del timbre, si es muy alto, si es medio, si es bajo, ¿cierto? El timbre que nos identifica a nosotros como persona. Cada uno de nosotros tiene un timbre de voz particular. Pero digamos que todo esto complementario al lenguaje, nosotros también lo vemos en lo escrito. Y actualmente por WhatsApp, o sea, todas las mensajerías de texto, nosotros podemos hablar de lo paralingüístico a través de los emoticones, pero también de los stickers, ¿cierto? Ellos no dicen, no está la palabra escrita, no está el mensaje verbal, no está el mensaje tampoco oral, verbal, pero sí está el mensaje que dice algo. O sea, si yo le envío a alguien este emoticón, el segundo de la segunda fila, ¿qué estoy diciendo a esa persona?
Esa carita con esos corazoncitos volteando por ahí. ¿Qué le puede pensar la otra persona que le estoy queriendo decir? ¿Nada? ¿O ustedes nunca les han enviado ese tipo de sticker? ¿Qué va a decir perdón, ese emoticón? De pronto como que me enamora lo que dice la otra persona, ¿cierto? Entonces, lo paralingüístico, veámoslo como lo que complementa al lenguaje, o sea, es lo que está más arriba del lenguaje verbal y está relacionado a todos los sonidos y todo lo demás, ¿vale? Vamos con lo kinésico, que ya habíamos hablado que lo kinésico tiene que ver con ¿qué? ¿Con el movimiento de qué? Ahora, ya dice que demostración de efecto, perfecto. Sí, ese sticker, ese emoticón tiene relación con la demostración de efecto. Entonces, la kinésica, ¿de qué tiene relación? ¿De qué habíamos hablado que era? Que tiene que ver con el cuerpo, ¿cierto? Entonces, hagamos una cosa. Dígame que en la primera fila, esta tercera imagen, este señor, ¿qué está queriendo decir? ¿Qué nos está mostrando con el cuerpo? Se muestra como enojado, como en desacuerdo con lo que de Está pronto como otras personas estén hablando. perfecto, ¿algo más? ¿Alguien más que quiera complementar lo que dice la compañera? ¿Qué querrá decir un cuerpo así? ¿Ustedes han visto ese gesto en alguien de su familia? Ejemplo, sus hijos, su esposo o esposa, novio, novia o algún familiar. Que a veces se queda así como, ¿cierto? Cruce los brazos y sí, se queda así como que, ¿qué querrá decir ese cuerpo así? Bueno, precisamente ese cuerpo, cuando nosotros nos cruzamos de brazos, igual en este caso, que en el segundo de la segunda fila, esa postura se llama postura cerrada. ¿Por qué? Porque cruzamos los brazos. Cuando uno cruza los brazos, está enviando el mensaje que no quiere escuchar al otro, no le interesa lo que le está diciendo o uno se cierra su entendimiento, cierra su mente a escuchar. Claro, uno puede estar escuchando y puede estar allí presente, pero el cuerpo está diciendo otra cosa. Entonces, cuando pasan ese tipo de situaciones y nosotros estamos con algún familiar, lo primero, por ejemplo, con un niño, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a comportarse y a ubicarse y a estar abiertos a escuchar. Es invitarlos primero a abrir los brazos, porque digamos que estas posturas cierran el cuerpo y cierran el mensaje y cierran la posibilidad de una comunicación. Entonces, aprender a leer al otro, aprender a ver qué dice a través del gesto, nos va a permitir también ejecutar estrategias para que la otra persona nos escuche, para que esté centrada en lo que estamos mencionando. Entonces, la kinesia o la kinésica básicamente es un estudio que se centra en los gestos, las posturas, los movimientos corporales que hacen parte de la comunicación no verbal, del lenguaje no verbal. ¿Listo? Nosotros, ¿qué podemos analizar? ¿Ustedes qué pueden analizar del video? ¿Cierto? De su video. ¿Cuáles son sus gestos, sus posturas? ¿Cómo está la cara? ¿Cómo están las manos? ¿Las mueve mucho? ¿Está nervioso? Entonces, por tanto, mueve y mueve las manos, mueve las piernas, mueve la cabeza, baila como sentado. Los ojos, como dicen por ahí, los ojos son las ventanas ¿de qué? Del alma, ¿cierto? Entonces, nosotros a través de los ojos transmitimos emociones, intenciones. Nosotros podemos estar enojados con alguien y podemos estar hablando y uno lo mira a los ojos y dice, uy, esta persona está como brava conmigo, lo veo en los ojos, o está triste. También el contacto corporal, o sea, si la persona se acerca, si te da la mano, cómo te da la mano, si la aprieta duro, suavecito, todo eso dice cosas de la otra persona y nos permite a nosotros analizar qué está pasando en esa comunicación. ¿Listo? Entonces,
Vamos a esta, que es la proxémica. ¿Qué habíamos dicho que es la proxémica? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tiene que ver eso de la proxémica? ¿Con qué se relaciona? Bueno, mientras la van la distancia entre personas. Perfecto, Brian. ¿Y qué vemos en esa imagen que está allí? ¿Qué pasa entre esas dos personas que están allí sentadas? ¿Qué podemos analizar de esa imagen? Alguien que se atreva a contarme una historia o a contarme qué ve allí entre esas dos personas. Esas dos personas, pues, según en la imagen, no aparentan que no se conocen, porque Ujú, ambas presentan un bloqueo con las piernas, están cruzadas y también están muy distantes. perfecto. Y si dado el caso, te digo que si se conocen, ¿qué pensarías, Brian? Mm, Se conocen, pero no tienen como mucha confianza entre ambos. Exacto. No tienen mucha confianza o no se quieren hablar, como dice Mario Nilsson. Perfecto, Mario. O están bravas. Hay veces uno está con su pareja o está con alguien más y uno, ah, qué pereza. Uno como que se aleja. El cuerpo y la distancia que yo tomo dice cosas de si hay disgustos, exacto, si hay cercanías entre la persona, si yo me relaciono como alguien cercano, o sea, si yo me acerco a ustedes, o sea, tal vez yo no esté junto a ustedes y usted no los tenga al frente, pero digamos que ustedes están a través de esta camarita que estoy tapando. O sea, ustedes están allí y me están viendo. Entonces, si yo me acerco, es que porque quiero estar como íntimamente y explicarles a ustedes de manera íntima. Si me alejo un poquito, entonces pues estoy tomando distancia también para que vean mi cuerpo, para que me vean, para que vean qué estoy haciendo, si me paro o no, o si me siento, ¿cierto? Entonces la distancia que nosotros asumamos frente a la persona que está hablando dice cosas, ¿cierto? Le permite a la otra persona saber las intenciones. Entonces, el mundo de la proxémica está relacionado con precisamente nosotros cómo usamos el espacio y las distancias que, que nosotros manejamos frente a las relaciones. Entonces, esto es conclusiones de un investigador que se llama Edward Hall. Él habla de 4 tipos de espacios. Hay un espacio íntimo o espacio corporal que es el espacio que nosotros solo le permitimos a las personas familiares, las personas cercanas, que podemos abrazarlas. Nosotros ahí no le vemos cuando estamos a 45 centímetros o menos, nosotros solamente vemos el rostro y eso pues que se puede ver como distorsionado. No vemos más el cuerpo, solamente como la cercanía. Hay otro espacio que es el espacio casual o personal, que tiene que ver con la interacción, con hablar con la otra persona. Por ejemplo, la compañera que decía que ella trabaja haciendo manicura, todo, ¿cierto? Todo esto, ella está en un espacio casual o personal, está entre 45 y 1,20 m, ve a la otra persona, ve sus gestos, se puede acercar a ella, le puede tomar las manos, ¿cierto? Ese es el espacio personal, pero no llega a lo íntimo, o sea, no llega a poner nariz contra nariz. Entonces, y, y uno permite estar en diferentes espacios a diferentes personas. En un espacio íntimo está mi esposa, ¿cierto? Está mi madre. En un espacio personal están las personas con que trabajo, ¿cierto? Si yo estoy hablando con ellas. Luego hay un espacio más alejado, que está entre 1,20 m y los 3 metros, más de los 3 metros, que es el espacio social o consultivo. Es cuando, por ejemplo, uno trabaja en una oficina o en un local vendiendo algo. Entonces uno ve que alguien entra. Uno lo ve a lo lejos, a los 2, 3 metros y se puede acercar, ¿cierto? Dependiendo de la actitud que uno le vea a la otra persona, uno dice, uy, sí, me voy a acercar, le voy a dar la mano, le voy a mostrar el artículo. Entonces, es para intercambiar. Ese espacio social consultivo nos permite precisamente, como dice su nombre, intercambiar cosas, preguntarle al otro si está interesado en el producto que estoy vendiendo. Le permite a uno decirle, venga, acérquese, vea la ropa, o venga, siéntese y yo le explico sobre este plan de internet. Bueno, en fin, pueden pasar muchas cosas.
Y ya el espacio público es el espacio cuando nosotros estamos en el campo o estamos en una plaza. O sea, uno puede a la persona lejos, 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 pero, ¿cierto? Pero no necesariamente está intercambiando o relacionándose con alguien. Pero digamos, si uno ve que uno está en una plaza o en la calle, ve la gente lejos y uno ve que alguien se acerca rápidamente hacia uno, ¿uno qué puede pensar? ¿Qué está pasando con esa persona que se acerca rápidamente a uno? Es un desconocido. ¿Uno qué puede intuir de esa persona que se está acercando? ¿O uno qué puede pensar? ¿Qué es lo primero que uno dice? Uno va por la calle y ve a alguien que se acerca rápidamente, que dice, ¡ay, hijo de madre! Me robaron, ¿cierto? Para eso sirve. O sea, digamos que eso también, o sea, como la comunicación no verbal es invisible. Uno dice, ah, eso no existe, pero está en nuestro diario que hacer, está en nuestra cultura. Hay culturas, por ejemplo, yo soy caleño, yo soy de Cali, vivo aquí en Popayán, pero nosotros como caleños, eso lo reconozco, a mí me gusta mucho el contacto físico, el abrazo, pero hay personas y hay culturas, por ejemplo, ya la campesina, indígenas, personas que no les gusta mucho el contacto. No es porque no sean amables, pueden ser más amables que el caleño, sino que su cultura no les permite o no les gusta que ese acercamiento sea tan cercano. Entonces, eso también son cosas que están mediadas por nuestra cultura, por nuestra forma de ver el mundo y que nosotros también podemos ver en el video. Alguien me preguntaba, pero profe, es que la proxémica no está en el video. Sí, sí está en el video. Yo les decía a usted, el otro, la persona con quien nos estamos relacionando está allí en la cámara. Entonces, si yo me acerco mucho, va a decir algo, ¿cierto? También eso lo podemos analizar, que si me alejo o tomo una posición media, una posición explicativa, ¿cierto? Eso también podemos verlo allí y podemos decir cosas de nuestro video. Y finalmente, la imagen personal. La imagen personal para mí es la resumen de todo lo demás y tiene que ver con qué, con cómo nos vendemos a nosotros. De ese grupo de personas que están allí, ¿quién sería el jefe? Por la forma en que está vestido, por su posición corporal que asume, por la sonrisa, bueno, por un montón de elementos. ¿Quién es el jefe? ¿Quién da más? Me dice quién es el jefe o quién creen que es el jefe de los que está allí parado. Que está con los brazos cruzados. ¿Cuál? El que tiene los brazos cruzados. ¿Por qué crees que es el jefe, Isabel? Como por el porte y ¿Cierto? Por el porte, la forma como está vestido, también la edad, tiene canas. Uno puede decir, la persona que tiene canas de pronto tiene más experiencia, ¿no? sí, señor. Bueno, entonces, ¿quién sería el nuevo en ese grupo? Si eso es una oficina, son personas de una oficina, ¿quién sería el nuevo? El que recién llegado a esa oficina. El que está hablando por celular. El que está hablando por celular. ¿Y por qué crees que es el que está hablando por celular, Brian? Mm, creo que tiene una mala combinación en la ropa. Puede que sí. ¿Alguien más tiene otra opinión diferente? ¿Quién es el nuevo en esa oficina? Brian apuesta por el del celular. El segundo, dice Mario. ¿Por qué crees que es el segundo, Mario? No, yo había dicho el segundo, pero que era el jefe. Ah, el jefe. Bueno, entonces para ti, ¿cuál sería como el nuevo de la oficina? De esos que están allí parados. Tal vez la chica de amarillo. La chica de amarillo. ¿Y por qué crees que puede ser la chica de amarillo? Sí, la veo como en su forma de vestir y como muy sonriente. Uno cuando está nuevo es muy alegre. Perfecto. Y Cristian nos dice que el que tiene las manos en el bolsillo muestra algo de inseguridad con las manos en los bolsillos. ¿Quién tiene? Sí, también. Digamos que uno puede tener muchos, o sea, tal vez no hay una respuesta, esto simplemente es un ejercicio, pero miren que la forma como nos vestimos, cómo relacionamos con el otro y también cómo está nuestro cuerpo dice cosas. Particularmente esa persona que está allí, como que decía el compañero Brian,
que está como con vestido de gris, pero camisa negra y zapatos habanos. A mí me parece que también puede ser como una persona que quiere aparentar de más, ¿cierto? Bueno, en fin, la pinta, la forma como nosotros nos vestimos, dice cosas de nosotros. Entonces, la invitación, chicos y chicas, es que cuidémonos de aquí en adelante cuando estemos cuando hagamos una exposición. No es de poner, mire, yo aquí estoy con una camiseta, pero digamos que hay que estar, también habla de nosotros la forma como nos paramos, ¿cierto? Como está nuestro cuerpo erguido, si nuestros brazos están hacia adelante, si hablo así, o si muestro altivez y una posición erguida y una voz que dice las cosas de una manera fuerte, clara, ¿cierto? Que muestra dominio del tema. Entonces, todo eso, que es la combinación de todos los otros factores de la comunicación no verbal, transmiten algo a la otra persona y le permiten decir, ah, claro, mira, el jefe es el señor de los brazos cruzados porque se ve que tiene canas, tiene experiencia, está bien vestido. La joven puede ser la chica nueva, la de amarillo porque tiene la libreta en las manos. La de falda gris puede ser, bueno, en fin, uno puede sacar conclusiones de todo eso. Entonces, la imagen personal también habla de un estilo, una forma de ser, algo particular que tenemos cada uno de nosotros que nosotros estamos transmitiendo a través de nuestra forma de relacionarnos con nosotros. Entonces nosotros tenemos que apropiarnos de eso, ser muy sensibles a eso y saber y ser camaleónicos, ser como un camaleón. Si yo estoy en clase o voy a un CIPAS presencial o estoy relacionándome con alguien o voy a una entrevista de trabajo, bueno, tengo que sentarme como, ah, yo soy el que sabe, yo soy el mejor candidato para esta empresa, yo sé de lo que me están hablando, porque he investigado antes, bueno, en fin, es situarse de otra manera. Es súper importante que ustedes vendan una imagen profesional y de seguridad y de tranquilidad cuando ustedes están expresando, ¿vale? Entonces, no lo vamos a ver, pero esto, recuerden que yo siempre les mando la presentación. Aquí les voy a dejar un video de repaso, véanlo. Resumen pues, prácticamente qué es la paralingüística, la kinésica, la proxémica y la imagen personal, que cada una tiene como algo muy particular, lo paralingüístico que tiene que ver con los sonidos, pero también con ese otros mensajes sonoros que transmitimos. La kinésica, que es nuestro cuerpo hablando, nuestro cuerpo en movimiento, los gestos, los ojos, cuál es nuestra postura. La proxémica, si nos acercamos, qué quiere decir si nos movemos hacia adelante, si nuestro cuerpo lo tiramos hacia atrás, si nos acercamos mucho a la otra persona. Y la imagen personal, que tiene que ver con todo lo demás. Esa marca personal que nosotros queremos transmitir a través de nuestra forma de ser y de nuestra forma de expresarnos, ¿vale? Entonces, algo que les hablaba ahorita nos vamos a centrar ahorita en el texto explicativo. Entonces, veamos un ejemplo de texto explicativo. Entonces, voy a dejarles compartir y les voy a mostrar. El texto explicativo básicamente es un tipo de texto que, como su nombre les indica, ¿qué es lo que busca? ¿Qué será un texto explicativo? Un texto explicativo, como su nombre le indica, busca explicar algo. Un ejemplo, un texto científico. Esta es la página de la NASA en español y yo quiero saber qué es el cambio climático. Entonces, aquí abajo voy a encontrar precisamente eso, una explicación de qué es el cambio climático. Y si entro a cada uno de estas noticias, voy a ver, me van a explicar, ¿cierto? De manera, ¿cómo sabemos que el cambio climático es real? Entonces, aquí nos empiezan a contar cosas. ¿Cierto? Nos dan cifras, nos explican, no dan, aquí no hay posiciones personales. Si vemos, aquí hay datos, dan información, cuentan cosas, mencionan qué pasa con las fuentes hídricas, qué pasa con el hielo, cuáles son los cambios que han pasado, los datos, bueno, en fin.
Un texto explicativo precisamente es eso, explica una realidad, algo que nosotros queremos conocer. Entonces, ahí les dejo. Esto es un ejemplo, pues, de un texto explicativo. Consulte, entonces, precisamente, veamos la definición, como su nombre lo indica, como les decíamos, la función principal es informar, dar a conocer algo, ¿cierto? Se presentan hechos reales de una forma objetiva y se ordenan ideas de manera clara, se explica al lector para que el lector entienda lo que estamos mencionando, ¿cierto? Y trata que el lector, la persona que va a leer ese texto, entienda el mensaje, entiende ese contexto y esa realidad que se está mostrando. Entonces, un texto explicativo para su escritura se debe hacer uso de la descripción de esas situaciones reales, con un lenguaje sencillo y conciso, nada demasiado adornado, simplemente hay que utilizar de manera adecuada el vocabulario y centrándose en la temática del texto. Si es un texto de la NASA acerca del cambio climático, entonces yo no voy a hablar de, no sé, de los pajaritos bonitos, ¿cierto? Vamos a centrarnos en el cambio climático, del tema de lo que estoy exponiendo. Entonces, algo que tiene que ver con eso de la objetividad que hablábamos aquí adelante, es que nosotros en un texto explicativo tenemos que dar cuenta de una información clara, concisa, veraz, sin juicios de valor. Por eso los invito, chicos, a que no utilicen adverbios como mucho, muy, ¿cierto? Que eso habla de una u otra manera de juicios de valor. Si uno dice, ah, eso es muy bonito, entonces es que uno está colocando allí su percepción, no está siendo objetivo. Entonces, ¿cuál es la estructura? Básicamente, como todos los textos que hemos visto, va a tener una introducción en la cual ustedes van a mencionar el tema de qué se está hablando, luego un desarrollo en el cual les van a ampliar ese análisis, ¿cierto? En este caso de la comunicación no verbal, y al final la conclusión. Aunque digamos que los textos explicativos, como ya se han dado cuenta, con ejemplos de textos explicativos están los artículos, están los diccionarios, pero digamos que los manuales de instrucciones no necesariamente cuentan con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Un manual de instrucciones no sabe cómo manejar ese equipo, listo, préndalo de tal manera, húndale tal botón para saber, para ejecutar tal cosa. Si va a hacer un mantenimiento, ábralo por acá, utilice tal herramienta, ¿cierto? Utilice, bueno, en fin, la llave de copas, utilice, bueno, en fin. Eso es un manual de instrucciones. Pero en el tipo de texto que vamos a utilizar, que vamos a elaborar nosotros, va a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y este es el plan de escritura. El plan de escritura es un cuadro, pero el texto no lo deben presentar en un cuadro. Esto simplemente es una ayuda visual para que ustedes sepan más o menos qué es lo que tiene que ir en cada uno de los párrafos. Entonces, en el primero, como yo les decía, es un párrafo introductorio en el cual ustedes van a contar acerca de qué habla ese video que hicieron en la tarea número 3 de exposición oral. Y luego van a mencionar cuáles son los factores de la comunicación no verbal que aparecen allí. Los nombran nomás. Ah, o sea, mi video hablé acerca de la canción tal y abordé el tema de tal cosa. Y en este video podemos ver que se ven, o sea, aparecen, se vislumbran, bueno, en fin, estos factores, la kinésica, la proxémica y lo paralingüístico principalmente. No sé, o pueden aparecer todos, pueden aparecer más unos. ¿Listo? En el segundo párrafo, como lo plantea la guía, ustedes deben señalar cuál de los factores manejados en esta unidad, en este tema, la kinésica, la paralingüística, la proxémica o la imagen personal, fue el más recurrente, es el que más se evidencia. Ah, no, yo pienso que es la imagen personal porque yo trato de transmitir una imagen de conocimiento, de ser un expositor que sabe del tema del que está hablando.
O no, realmente es la paralingüística, porque yo gesticulo mucho, o es la proxemia, o es la kinésica, porque veo que es para mí súper importante el movimiento de las manos, cómo me muevo, porque me muevo en el espacio, porque explico, bueno, en fin. Luego, en el tercer párrafo van a explicar cuál podría ser la mejor forma en que la exposición que ustedes realizaron pueda hacer un uso adecuado de la comunicación no verbal, ¿cierto? ¿Cómo podría mejorar la exposición haciendo uso adecuado de los factores de la comunicación no verbal? Ustedes tienen que pensar, bueno, ¿qué me faltó a mí? No, yo creo que me faltó un poco la imagen personal, no, porque es que ese día yo llegué de trabajar y me había empijamado e hice la presentación así rápido. O porque en una exposición no debo utilizar sombrero ni nada que me tape el rostro. O puede ser lo paralingüístico, ¿cierto? Porque tengo que utilizar un mejor tono de voz. O puede ser la combinación de uno o varios factores. Luego, en el cuarto, van a hablar acerca del factor de la comunicación que no se encontró o tal vez no se utilizó mucho allí. ¿Y ustedes por qué creen que esto sucedió? Ahí ya pues depende de lo que ustedes vean en su exposición. Ah, no, a mí me parece que debería, no faltó este factor por tal y tal cosa. Y finalmente van a hacer la conclusión, van a sintetizar y van a cerrar su texto. Básicamente tienen que hablar, van a explicar cómo el conjunto de los factores de la comunicación no verbal implicados en su exposición pueden favorecer a un expositor, a un expositor. Ah, bueno, finalmente yo considero que sí. Para una exposición, una muy buena exposición oral, yo tengo que tener presente mi presentación personal, tengo que proyectar una imagen profesional, tengo que utilizar un buen tono de voz, por tanto lo paralingüístico tiene que estar, es clave allí. Tengo que, bueno, ahí mencionan lo que ustedes consideran cómo los factores de la comunicación no verbal se unen, se pueden utilizar bien aplicados en una exposición oral para que sea efectiva, para que el expositor haga bien su trabajo y para que el mensaje llegue de buena calidad a la persona que lo escucha, ¿vale? Entonces, centrémonos ahorita en hablar en la tarea 4. Si quieren voy a parar allí. Quiero preguntar si hay dudas, hay inquietudes hasta el momento sobre los factores de la comunicación no verbal. ¿Les quedó claro? ¿Saben diferenciar que son 4? ¿Cuáles son esos 4? ¿Claro hasta el momento? Y también identificar qué es el texto explicativo, perdón, si es un texto expositivo. Ese texto explicativo. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Inquietudes? Profe, una pregunta. ¿Ese plan de Sí, escritura claro, vale. lo compartimos en el foro? Dime. ¿El plan de escritura lo compartimos en el foro? Sí, claro, lo pueden compartir en el foro. Como, digamos que es una opción. El plan de escritura está, digamos que es un esqueleto. Ustedes mínimamente llenan el plan de escritura, pero luego tienen que ponerle carnita, explicar mejor, describir qué es lo que ven en su video y cómo aparece cada uno de estos factores. Claro, lo puedes colocar, Brian. Es libre. Pero al final, recuerda que el texto no tiene que estar en un cuadro. Al final tú tienes que entregar un texto de 5 párrafos donde que cumplan con estas características que aparecen allí en el video, perdón, en pantalla en este momento, ¿vale? Y utilizar sobre todo un título creativo que esté relacionado con la comunicación no verbal, ¿vale? Entonces, veamos cuáles son los puntos para desarrollar. Súper clave que ustedes ingresen al entorno de aprendizaje, ¿cierto? Vean todo el material de la unidad número 3. Ahí hay unos textos muy, muy importantes para que entiendan este tema de la comunicación no verbal. Es el de Gutiérrez, el poder de lo que no se dice, y el de Jurado, el texto explicativo. Entonces, léanlo para que tengan los conceptos más arraigados, más claros y puedan avanzar con la tarea. Punto 2, ¿qué es lo que tienen que hacer? Informar muchos ya lo han empezado a hacer. Decir, profesor, yo en la tarea número 3 abordé el tema del desplazamiento forzado en Colombia. Y mi video de exposición no verbal, el que elaboré en la tarea número 3 es este. Y copian el enlace. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Por qué razón?
es súper clave que ustedes hayan elaborado un video de exposición oral en el que se vean. Algunos han cometido el error de que solamente se les ve el rostro. En ese caso, tendrían que volver a repetir el video en el cual se puedan ver ustedes, se puedan ver su cuerpo, porque si ustedes en el segundo punto tienen que hacer la matriz de factores de la comunicación no verbal. O sea, ustedes tienen que ir a ver el video y decir, bueno, ¿será que yo sí gesticulé mucho, movía mucho las manos? En un video donde solamente se ve el rostro, pues no van a poder evaluar nada. O va a ser, no va a haber como elementos. ¿Por qué? Esa es la matriz. La matriz tiene 3 columnas. La primera columna donde están cada uno de los factores. La kinésica y pues, la definición. La proxémica que tiene que ver con el espacio, el movimiento, todo lo demás, ¿cierto? La imagen personal que tiene que ver cómo nosotros nos vestimos, qué transmitimos a través de nuestro cuerpo. Y la paralingüística que tiene que ver con el tono, el volumen de la voz, los silencios y todo lo demás. Lo que ustedes tienen que llenar, esta primera columna no la tienen que tocar para nada, pero sí la columna número 2 y la columna número 3. Entonces, frente a lo kinésico, bueno, ¿yo qué veo? En el minuto 1 con 3 segundos. ¿Qué veo? Bueno, y describir qué es lo que veo, qué gesto veo, qué movimiento veo y eso qué significa. No, definitivamente yo ahí cruzo los brazos, definitivamente estaba como preocupado por algo, no sé. O muevo mucho las manos, lo que habla de muevo la mano de manera rítmica, lo que quiere decir que quiero enfatizar en algo. Cuando nosotros hablamos y movemos la mano de esta manera, estamos enfatizando, diciendo esto es lo que tenemos que hacer. Lo proxémico, es que me acerco mucho a la cámara. Bueno, cada uno de ustedes va a ir mostrando o escribiendo lo que ustedes ven. La idea es que sean lo más descriptivos posibles, que ven, qué es lo que se ve en el video, eso qué quiere decir. Coloca entonces el momento en que se ve y qué es lo que quiere decir al frente. Y que hay varias cosas de lo kinésico, lo proxémico, de la imagen personal o lo paralingüístico, entonces colocan varias entradas. La cuestión es que ustedes logren ver en su video cómo estos 4 factores o 3 factores aparecen allí vivos en su video, ¿vale? En su exposición oral. Luego, sí, tienen que escribir el texto explicativo. Recuerden que el texto explicativo tiene que tener 5 párrafos. Cada párrafo tiene que tener entre 6 y 9 líneas. Y hay un plan de escritura, que ya lo veíamos por aquí atrás, que es este. Este es el plan de escritura. Este es el modelo, la base sobre el cual ustedes van a escribir ese texto explicativo. Y ese texto explicativo, o sea, lo tienen que colocar pues en el foro, ¿vale? Finalmente tienen que hacer 3 conclusiones. Esas 3 conclusiones no son necesarias compartirlas en el foro, lo pueden compartir si ustedes lo desean, pero básicamente es responder a 3 preguntas. La conclusión 1, ¿por qué es importante el lenguaje corporal en las exposiciones orales? Conclusión 2, tiene que explicar por qué la escritura de los textos explicativos es necesaria para su quehacer académico, o sea, por qué es importante escribir un texto explicativo. Eso, ¿en qué les va a beneficiar a ustedes? Y finalmente, ¿por qué es importante poner en práctica la comunicación no verbal para mejorar el desempeño académico y sus relaciones interpersonales? Son preguntas muy personales, que los van a poner a ustedes a pensar en este tema realmente me ha servido, para qué me ha servido y yo cómo lo voy a utilizar en la vida diaria, ¿vale? Y en el foro tienen que publicar el tema abordado, ¿cierto? Y el video, la matriz de los factores de la comunicación no verbal, el texto explicativo y las 3 conclusiones si lo desean. Y estos son los elementos, ya les envié la plantilla para presentar el trabajo. El texto debe tener una portada, unos objetivos, ¿cierto? El enlace del video de la exposición oral realizado en la tarea número 3, la matriz donde ustedes analizan ese video, luego el texto, esa matriz les va a servir para tener elementos y saber qué van a decir en el texto explicativo y finalmente las conclusiones. Recuerden, chicos, que al igual que en la tarea 3, este trabajo es súper importante, la legalidad y la originalidad.
Yo les invito a que no copien, porque es que ustedes van a analizar su trabajo, su video. Entonces, utilicen sus propias palabras, lo que entienden, lo que han aprendido de esta comunicación no verbal. Es importante que aparezcan sus palabras, que yo los pueda leer a ustedes. Ustedes pueden consultar en la inteligencia artificial, pueden consultar en los textos, pero al final lo que importa es lo que ustedes entienden de la comunicación no verbal y lo que ustedes analicen de ese video, ¿vale? Por tanto, es importante que ustedes den cuenta de lo que aprendieron. Y recuerden que solamente hasta el sábado 10, perdón, el sábado 7 voy a estar leyendo sus aportes. Recuerden que es por esta resolución rectoral. Y antes de terminar, quería preguntarles, bueno, ya en este momento, a esta altura, ¿qué inquietudes les queda frente a este trabajo? ¿Les es suficientemente claro lo que hablábamos hoy? ¿Hay algo que fue confuso? Bueno, los escucho, chicos y chicas. ¿Todo claro? El silencio tal vez me diga eso, que todo es claro hasta el momento. Bueno, o tal vez estemos cansados. Para mí todo fue muy claro. Bueno, Isabela, gracias por tus palabras. Espero que así haya sido. Igual, recuerden, siempre cuando ustedes tengan alguna inquietud, me pueden buscar por Teams. Yo siempre estoy allí de 8 de la mañana a 12, 2 y media, y de 2 a 6, tal vez es un poquitico más. Eh, por favor, comuníquense conmigo o escríbame un mensaje por el correo electrónico, por el buzón interno. Profe, no entendí esto. Realmente para mí no es claro esto de la paralingüística. Uy, esto de la proxémica a mí me genera muchas inquietudes. Explíquemelo otra vez. Yo con mucho gusto vuelvo y lo explico. Acuérdense de los aportes que tienen que hacer en el foro. Recuerden que esos aportes tienen un peso, también aporta puntos para ustedes y recuerden que lo que tenemos que sacar es esos 125 puntos completos. El trabajo, podemos decir que es sencillo, pero no simple. Es un trabajo que implica, bueno, ver bien qué pasa en nuestro video que hicimos en el trabajo pasado y cómo vemos allí, cómo juega un papel importante la comunicación no verbal, esos factores de la comunicación no verbal. Bueno, compañeros, muchas gracias por su tiempo, por haber estado pendientes, por haberme escuchado. Sé que a veces no es muy fácil, sé que algunos están saliendo de trabajar, pero recuerden, yo les voy a enviar o más tarde o mañana muy temprano este video para que lo tengan, la presentación también para que tengan los elementos y quedo pendiente de cualquier inquietud que ustedes tengan. Les deseo una feliz noche, feliz fin de semana, que descansen, pero que también avancen en esta tarea y quedo pendiente de sus inquietudes. Una feliz noche para todos. Que descansen. Y voy a parar de una Hasta, vez. Bueno, y Hasta que luego. descansen todos. hasta Bueno, luego, David, muchas gracias. hasta luego, que descansen. Voy a parar ya la grabación.